De hecho, creo que estuve ahorita copiando aquí en mi cuaderno, pero creo que ya me pasé y mejor hasta ahí le dejé. Ok, perfecto. Buenas noches a todos los demás chicos. Pues bienvenidos. Buen inicio de semana. Sí, como dice Ashanti, ya les compartí pues las diapositivas. De hecho, desde la semana pasada les compartí la información para que tuvieran oportunidad de estudiar, para checar la cuestión, obviamente, pues de la evaluación. En la siguiente sesión nos vamos a estar poniendo de acuerdo, pues, si lo presentan el día de mañana y indicamos o nos ponemos de acuerdo en la cuestión de la hora para que tengan oportunidad también de, pues, de estudiar. Los que no han visto que pues, ya está la información, pues para que tengan pues más que nada también la oportunidad de estudiar en cuestión a esa y pues no vayan a salir mal en la evaluación final. Ya están calificadas todas sus tareas también, ya están calificadas todas sus actividades. Si hay alguna duda o comentario, pues saben que estoy a sus órdenes por ese instancia también. Me mandan WhatsApp o lo comentan directamente correo en Classroom o en el tablón principal, chicos. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Hoy es la última sesión de este primer módulo, de esta primera asignatura. La próxima semana ya nos pondremos de acuerdo si seguimos el mismo día lunes a la misma hora, si en este caso seguimos con la segunda materia que nos compete a la cuestión pues de su programa más que nada. Entonces, hoy terminamos la primera asignatura en este primer módulo. La siguiente semana, pues ya obviamente seguimos con una asignatura nueva en la cuestión de tutoría. No sé si tengan alguna duda, chicos, algún comentario de algún trabajo, alguna tarea del examen. ¿Nadie? ¿Dudas, Mm. trabajos? No, creo que no. Okay, Están mudos mis no, compañeros, creo. nada más falta Lourdes de conectarse. Sí, de hecho ustedes pueden corroborar en Classroom que ya todas sus tareas y todas sus actividades ya están calificadas. Ok, les voy a compartir pantalla. Entonces veíamos las cuestiones dentro de la economía, las ramas que determinó un momento que era certeza, riesgo, que existe incertidumbre dentro de, pues de muchas de las cuestiones dentro de la economía. Comentamos también la cuestión de la economía, se divide en dos ramas, microeconomía, macroeconomía. También vimos algunas descripciones en qué que se considera cada una de ellas, las variables también, cuáles son las variables de interés dentro de esta microeconomía como tal, que pues obviamente en la cuestión del comportamiento individual, en la cuestión de consumidores, en la cuestión de intermediarios, en la cuestión de empresas, que la microeconomía dentro de una estructura de mercado, pues es a lo que más se refiere o en determinado momento es a lo que más le preocupa, porque pues obviamente pues, hay productores para llegar a ser, llegar en este caso eh, a llevar el producto a un consumidor final. Muchas de ellas utilizan intermediarios, hay unas otras que no, hay algunos productores, algunas marcas que pues obviamente para reducir el precio de venta final, pues reducen la cuestión de intermediarios. El intermediario demasía muchas de las veces, pues obviamente tiene que llevarse pues, una ganancia para poner la mercancía a manos o obviamente una perspectiva a un consumidor final. Entonces, muchas empresas, lo comentamos, que pues ya están en determinado momento prescindiendo de ese intermediario y abren sus propios puntos de venta, perdón, en cuestión de más directo con el consumidor final y eso les permite reducir pues costos en determinado momento y el precio de venta a consumidor final se refiere. También tenemos las preocupaciones, lo que le preocupa en sí a la microeconomía. Igual, obviamente, se deben de hacer las cuestiones con una máxima eficiencia. Ya comentamos anteriormente la diferencia entre ser eficaz y ser eficiente. El bienestar de los agentes económicos, obviamente, ¿cuáles son los agentes económicos? Pues el productor, los intermediarios, los consumidores, etcétera, etcétera.
que estén conformes con lo que se les está ofreciendo con el producto, que satisfaga sus necesidades, que satisfaga su deseo en este caso, porque pues, sabemos que un consumidor no satisfecho en determinado momento, ¿qué es lo que pasa con él? Pues obviamente puede cambiar de producto, no tiene una libre predilección a cualquier producto, puede escoger, obviamente con su dinero, pues puede comprar al mejor postor en determinado momento, y hay quienes, si están conformes con el producto, con el servicio, pues obviamente son muy fieles a la marca en ese aspecto. También, obviamente, todo esto nos va a permitir y obviamente a las empresas evitar las imperfecciones del mercado. El mercado, pues obviamente sabemos que en determinado momento no es controlable, pero pues debemos sí estar no siendo partícipes de un cambio, sino más que nada provocar el cambio. Debemos de ser proactivos, no reactivos. ¿Qué es lo que pasó hoy pues en esta cuestión de la pandemia? Pues muchas empresas realmente ni siquiera estaban preparadas para ese cambio, ni siquiera hay empresas que ni por la cabeza les pasaba el tener a lo mejor una página web, comercializar por vías digitales, por plataformas en este caso, por redes sociales, y realmente pues muchas de ellas quebraron, esa es la realidad. Otras que a lo mejor empezaban a dar sus pininos, tuvieron que obviamente sacar la máxima eficiencia en cuanto a esa cuestión. Hay otros que ya venían siendo partes de ese tipo de mercado y simplemente pues terminaron por especializarse en esa nueva comercialización. Entonces, pues en todos los mercados hay imperfecciones, ningún mercado es perfecto realmente. Como algún tipo de producto puede ser un boom en determinado momento para un mercado y en determinado momento a lo mejor ya claudica, pues debemos de ver en qué tipo de mercado en determinado momento sí puede seguir generando utilidad también. Entonces, a eso se refiere la cuestión de buscar evitar las imperfecciones de los mismos mercados. Por contraparte, pues obviamente vamos a tener variables de interés macroeconómicos, que es obviamente ya es un comportamiento no individualizado, sino un comportamiento agregado. Hay algunos factores, hay algunos indicadores como el ingreso nacional, el nivel general de precios, el nivel de ocupación, la tasa de interés, el tipo de cambio. Entonces, todos esos son factores, son indicadores macroeconómicos que en determinado momento, pues obviamente le interesan a la macroeconomía dentro de un mercado nacional que se ve hacia el extranjero. Pues obviamente es indispensable que si en su momento alguna empresa va a invertir en otra, pues le interesa cuánto gana las personas también, a eso se refiere el ingreso nacional, si realmente es solvente los salarios para que pues, en determinado momento su producto sea consumido, los precios que oscilan alrededor de obviamente su mismo perfil de producto, a lo mejor puede ser algún servicio, un producto, comida, pues tampoco no pueden llegar en determinado momento precios tan exagerados, entonces deben de ajustarse y equilibrarse los precios que existen en un mercado interno también. La cuestión de ocupación, si hay desempleo, si las personas tienen trabajo, si el trabajo es redituable, si no hay mucha volatilidad en esa cuestión también, las tasas de interés que se manejan, los impuestos que se pagan, los tipos de cambio, consideración de otras divisas a nivel internacional. Entonces, todas esas cuestiones son importantes una vez que los mercados internacionales, los accionistas también, los que buscan invertir en otros mercados, pues obviamente lo consideran en su momento, porque pues no van a invertir en un mercado que crea a lo mejor en determinado momento incertidumbre. Entonces ellos deben de tener la solvencia de que van a generar utilidad. ¿Cuáles son las preocupaciones de la macroeconomía? Pues obviamente lo que viene en determinado momento, las economías externas o las economías internas también de un país, es en cuestión de lo que gira la política fiscal, la política monetaria, la inflación del país, de los países, la ocupación plena,
la balanza de pagos, ingresos, egresos, exportaciones, importaciones, balanzas comerciales, la inversión privada también. Por ejemplo, no me acuerdo si lo comentamos anteriormente en el sexenio de Felipe Calderón, qué fue lo que pasó con la cuestión de inversiones privadas. ¿Alguien recuerda qué es lo que pasó en el sexenio de Felipe Calderón, chicos? Mm, yo no. ¿No? ¿Qué pasó con la iniciativa privada? ¿Te acuerdas, Lourdes? ¿Alguien que lo recuerde? ¿Qué pasaba con las empresas, tanto nacionales como extranjeras, en determinado momento? Di, 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 di. No. ¿No, nadie? Ok. Por ejemplo, específicamente en zonas fronterizas, donde se vio más reflejado esta cuestión, a lo mejor les pongo un ejemplo de la zona de Reynosa, Matamoros, por poner un ejemplo de cada 10 maquilas, cerraron entre 7 y 8 maquiladoras. ¿Por qué? Por la inseguridad. Ellos, pues en determinado momento, ¿quién va a arriesgar su dinero? O sea, arriesgamos y no es cuestión de arriesgar, invertimos cuando tenemos, obviamente, la cuestión, la seguridad de que va a haber un respaldo por parte del gobierno. Y obviamente que si invertimos en producir, en manufactura, en algunos proyectos, etcétera, etcétera, que esos vayan a ser rentables. ¿Qué es lo que pasaba? Pues el gobierno no garantizaba seguridad, el gobierno no garantizaba la cuestión de que en determinado momento, pues el dinero, pues sí iba a generar algún tipo de beneficio. ¿Sí? ¿Alguien quiere participar? ¿Nadie? ¿Lourdes? Ok, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues las maquilas, pues créanme, había mucha incertidumbre en esa cuestión, pues la cuestión de la inseguridad, el crimen organizado, pues obviamente pues robaba, masacraba muchas cosas, invadía instalaciones, entonces pues obviamente son pérdidas para los inversionistas. Entonces, ¿qué fue con lo que pasó con la iniciativa privada? Pues se cayó totalmente, no se quería invertir, de las inversionistas que había, retiraron su dinero del país, obviamente pues eso lleva o golpea la economía de nuestro país como tal. Entonces, pues obviamente repercutió en la cuestión primero, pues del nivel adquisitivo, en la cuestión de empleos también, en la cuestión de inversión extranjera. Entonces, pues obviamente es un indicador macroeconómico que en determinado momento mermó a la economía interna de nuestro país y pues es un punto de vista que refleja la seguridad económica de nosotros hacia otros países, hacia el mundo globalizado. Entonces, pues por eso muchos de los, obviamente, de los inversionistas no querían venir y de causar una derrama económica en México. De hecho, a los estadounidenses les tenían prohibido venir a vacacionar en nuestro país también. Entonces, pues obviamente repercute en todas esas cuestiones. Ya una vez que, pues obviamente cambió de presidente y cambió otras cuestiones, pues obviamente se empezó la iniciativa privada, pues nuevamente a regresar en determinados momentos. Y una de esas cuestiones fueron de los pues negociaciones, arreglos que se hicieron con la iniciativa privada de que no pagaran impuestos. De hecho, en el sexenio de Peña Nieto se Nadie pagaba condonó. impuestos. Sí, no, en la cuestión de extranjeros, de la iniciativa privada, de empresas internacionales. Los mexicanos sí, cuando entró López Obrador, esa era la cuestión, el disgusto que había de las empresas nacionales, de que por qué las extranjeras no estaban pagando impuestos y por qué ellos sí, en determinado momento, pues deben de tener un precio competitivo, salarios competitivos, productos con calidad y competitivos, perdón, y pues las empresas extranjeras, pues obviamente tenían ventaja en esa cuestión, no estaban pagando impuestos, están en determinado momento brindando pues, productos de calidad también y pagan mejor en cuestión de salarios. Entonces, pues no es equitativo y es lo que hasta la fecha están a disgustos. Entonces, todo eso afecta dentro de una economía, dentro de una macroeconomía generalizada. Ver las políticas fiscales,
políticas monetarias, la paridad peso-dólar, peso-euro, euro-peso, etcétera, etcétera. De hecho, México, todavía hay tres divisas latinas por encima de México. Una de ellos, de los países que están por encima, pues es Panamá, el otro es Perú y Brasil. O sea, tiene más validez la moneda, la divisa de ellos que el peso al mexicano. peso. Hablando de Latinoamérica. Son los tres. Obviamente Panamá casi está a la par del dólar americano, por la cuestión obviamente del tránsito de mercancías en el canal de Panamá. En Perú el sol está por encima también del peso mexicano y pues en Brasil la cuestión de la divisa brasileña también ha tenido un repunte en Latinoamérica y hoy en día está por encima del peso mexicano. Entonces, pues eso hay que considerar y alguna empresa que quiera invertir, pues va a considerar en determinado momento todas esas cuestiones. Por ejemplo, a raíz de la semana pasada, hace 15 días también, eh, la, cómo se ha visto mermada la economía de la India. ¿Sí han checado esa cuestión, chicos? La verdad yo no, profe. Yo tengo tanto trabajo que ni siquiera tengo tiempo de ver televisión. Ok, no, de hecho sale en Google, no sé, en las noticias, en cuestiones económicas y todo, está saliendo eso porque pues, en determinado momento pues va a afectar. En una de las cosas que puede afectar a los países donde están importando es la cuestión farmacéutica. Sabemos que China, pues cómo se acrecentó, cómo fue creciendo en cuestión económica, pues por la inversión extranjera realmente, porque pues, ¿qué buscan las empresas? Seguir produciendo a máxima producción y pagar menos. Entonces la mano de obra, pues obviamente pues es más barata. Entonces, ahorita es una pandemia la cuestión del COVID. Muchas personas se han visto infectadas en esa cuestión y pues ¿no? Hay empresas pues, han tenido que cerrar por la cuestión de cuarentena, se han visto golpeadas en ese aspecto, entonces no se está produciendo igual. Le decía, la industria farmacéutica es de lo que más va a resentir, yo creo, algunos meses, porque pues obviamente no se va a producir a la misma, al mismo nivel, obviamente, a la misma prontitud. ¿Por qué? Porque pues obviamente pues está siendo golpeada por la pandemia. Si no se tomaron en su momento las medidas pertinentes, pues obviamente tiene que traer sus consecuencias. Fue como en las maquilas en la franja fronteriza de Tamaulipas, pues no cerraron tampoco, llegaron a un acuerdo, pues ahí dicen que eso fue probablemente un acuerdo monetario con el gobernador de Tamaulipas, con Cabeza de Vaca, y seguían, aunque las demás tipo de empresas cerraron, comerciales y de otras, pues las maquiladoras no cerraron y hubo muchos contagios, esa es la realidad. Entonces, pues obviamente China está pagando la consecuencia de esas cuestiones y obviamente pues el mundo en general va a pagar la consecuencia de que pues obviamente no se produzca al mismo nivel. Y eso es lo que pasa cuando un país obviamente está a expensas de la cuestión de la inversión extranjera. ¿Qué pasaría en México si en determinado momento pues diga a lo mejor Volkswagen, Ford y otras empresas, digan, pues ya no produzco en México, me llevo todo, mi inversión, mi infraestructura, todo me lo llevo y me voy a producir a otro país. Entonces, obviamente va a repercutir en la economía de México. Entonces, aquí la cuestión es primero nosotros satisfacer, producir y satisfacer las necesidades internas y el excedente es lo que vamos a exportar e importar en determinado momento, pues lo que no produzcamos y nos cueste más caro producir internamente. Y en México, pues lamentablemente está pasando al revés. O sea, ¿de qué nos sirve ser los exportadores número uno en pantallas planas o en cuestiones de refacciones automotrices, partes de automóviles, si realmente no es de México? O sea, sí es un indicador, porque estamos abiertos a la inversión, pero realmente no es de México. Esa utilidad pues se va a los países de origen de los que están invirtiendo, lamentablemente.
Entonces, a raíz de todas estas cuestiones, pues, ¿qué es lo primero que las economías mundiales globalizadas se deben de cuestionar? Pues, obviamente, y las empresas también, pues, el qué producir, cuánto producir, cómo producir y para quién producir. De hecho, tuvieron una actividad en esa cuestión. Si no Así es. sabemos qué producir, si un mercado o una empresa no sabe qué producir, y produce muchas veces porque nada más es un indicador organizacional, pues qué mal en esa cuestión. O sea, sí los hay, sí, a lo mejor en un plan de trabajo anual hay empresas que dicen, es que vamos a producir un nuevo artículo, vamos a brindar un nuevo servicio. Entonces muchos empresarios, muchos ejecutivos, pues simplemente lo ponen como un numerito, pero realmente la inversión está mal canalizada. Debemos de saber qué producir. O sea, el producto que vaya a ser rentable, no nada más el que sacar un indicador, cubrir un indicador como tal. Debemos saber cuánto producir, cómo producir, para quién en determinado momento, cuánto vamos a producir, a qué mercado, hay que segmentar el mercado, realizar una investigación de mercado, pues para ver si mi producto en determinado momento va a tener rentabilidad, no va a producir una utilidad. Imagínense que todas las empresas digan, no, pues voy a producir artículos, pues nada más simplemente por el hecho de producir. Pues obviamente todo lo que conlleva el producir un artículo, pues créanme que son costos tanto directos como indirectos. En determinado momento, tiendas departamentales, tiendas de conveniencia, que sacaran productos nada más por la cuestión de sacar, pues no sería redituable en esa cuestión. O sea, nada más estarían gastando. También deben de ver la cuestión de cómo producir por la cuestión de los costos y en determinado momento a qué consumidores va algún tipo de producto. Lo vemos en las tiendas de conveniencia, hoy lo vemos más específico en esa cuestión. Oxxo, 7-Eleven, algunas otras tiendas, que ellos mismos obviamente están produciendo o tienen algún productor y ellos mismos están eh, eh, promocionando su propia marca. En determinado momento es menos costo que a lo mejor comprar a Marinela. Vemos que en Oxxo pues hay panecillos de marcas de Oxxo, literalmente, aguas, a lo mejor refrescos. Pues es más económico, es más viable en determinado momento. 7-Eleven, ni se diga, 7-Eleven tiene mucha diversidad en esa cuestión. Café, refrescos, eh, panecillos, comida rápida también, y no depende muchas veces de otros proveedores. 7-Eleven es un mismo proveedor también. Entonces, ellos les permite, pues obviamente, dar un precio más adquisitivo y reducen costo, obviamente, con la intención de maximizar la utilidad. ¿Cuáles son los sistemas dentro de una organización económica? Pues hay varios tipos de economías. Hay una economía de mercado, hay economías estatales, hay economías mixtas también. Dentro de una economía, ¿a qué se refiere una economía de mercado? Pues es donde se van a asignar productos para el consumo de bienes y servicios que en determinado momento surjan del juego entre la oferta y la demanda. O sea, yo produzco, ok, checamos qué tanta demanda tiene, qué tanto puedo yo producir y ofrecerle al mercado competitivo a un precio competitivo también. Entonces, a eso se refiere una economía de mercado que está regida en cuestión de oferta y demanda. Tenemos una economía mixta que en determinado momento, pues, o algunos medios de producción son de propiedad privada y otros son de propiedad pública y se compone de tres sectores fundamentales: el sector público, el sector social y el sector privado, en este caso privado nacional o extranjero. Aquí pues obviamente hay un reparto, un equilibrio en determinado momento. Pues puede ser completamente o un porcentaje mayor de sector público u otro porcentaje de privado. En este tipo de economías, pues tanto el gobierno invierte como la iniciativa privada como tal también. Ok, no sé si hasta aquí hay alguna duda, chicos, algún comentario, algo que quieran aportar más al tema. De hecho, me quedé en economía del mercado yo. Ya anoté lo que es la economía mixta. Ok, como quiera, esto ya lo tienen en su claro, ¿no? Sí, así es. Pero ¿tienes alguna duda, Shanti?
No, estoy bien, profe, es que le estuve avanzando ahorita que no tenía nada que hacer. Ok, Día libre, di. Según eso, pero todo el día he trabajado. Traigo un ok, dolor de cabeza horrible, pero aquí estoy. ok, perfecto. Unas Tylenol para que se quite más rápido con una coquita. Sí, buena idea, profe. Ahorita que terminemos esta reunión voy por un refresco. Correcto. Y la está leyendo. Bueno, no sé si hay en la tienda, pero quizás. En el Oxxo venden Tylenol, no se preocupe, ya le di una Pero yo no poquita. salgo después de las 10 de la noche, profe. Ok, correcto. Servicio a domicilio, hay que sacar ventaja del COVID. Ah, no ve que aquí hay un Del- grupo que le hizo a Lula como Lula trabaja en el Oxxo, ya tiene muchos años trabajando en el Oxxo, hasta hicieron un video y dicen que si nadie les abre van y le tocan a Lula al Oxxo. Ok, correcto. Bueno, atención personalizada. Ok, chicos, entonces continuamos. Dentro de toda esta cuestión, pues obviamente dentro de la microeconomía, lo que más causa estudio, lo que más se asemeja en el análisis, perdón, es la cuestión de la oferta, la demanda, el precio. Obviamente todo esto va interrelacionado dentro de un mercado. Y aquí lo que más se busca dentro de la microeconomía también, pues es un equilibrio en determinado momento, un equilibrio de mercado. Entonces, hay componentes eh, básicos dentro de este mercado, pues como lo comentamos, la demanda, la oferta y buscando pues un precio, un equilibrio de mercado como tal. La demanda, pues en determinado momento puede haber altibajos en esa cuestión. Hay muchos factores que en determinados momentos llegan a afectar la demanda como tal, llegan a afectar la oferta. La demanda, pues obviamente es lo que en determinado momento un consumidor está dispuesto a comprar, o sea, en determinado momento puede afectar el precio. Por lo regular, lo que impera dentro de la cuestión de la demanda es si disminuye el precio, aumenta la demanda. Eso sería la cuestión más lógica, pero sabemos que los mercados son cambiantes y realmente el mercado, pues obviamente en determinado momento se rige por muchas cuestiones. Entonces, hay veces realmente donde aumenta el precio y también aumenta la demanda. Igual en la oferta pues es lo que en determinado caso los productores pues sacan en este caso a ofrecer en el mercado lo que producen, todo lo que en determinado momento un mínimo, un máximo de producto, pues obviamente invaden ese mercado, va a determinar también en muchas partes de la oferta. A la vez es cuando la oferta disminuye, puede que aumente el precio, como en cuestión del azúcar que pasaba en determinado momento, el aguacate, a lo mejor la cuestión de los blanquillos, que muchas veces lo escasean, o sea, disminuyen la oferta, lo que están ofreciendo los productores para aumentar el precio. Entonces, lo escasean para que crezca la demanda y así ellos pueden controlar el precio del mercado. Hay otras veces donde se excede mucho la oferta, entonces el producto pues invade el mercado y qué es lo que tienen que hacer, como hay mucha diversidad, para que no se quede ese producto en determinado momento, para que no se estanque, pues bajan el precio. Entonces, pues hay cuestiones, tanto aumenta como disminuye, tanto la oferta y la demanda, y en relativamente a veces el precio también influye en esa cuestión. Aquí lo interesante es de todas las empresas, de todos los mercados, tratar de encontrar el punto de equilibrio. A un determinado precio, que haya un consumidor que esté dispuesto a comprar, o sea, una demanda estable, y que el productor obviamente esté consciente de ofrecer a ese precio, a esa demanda, pues un determinado punto de equilibrio. Entonces, eso es lo indispensable en todos los mercados. Obviamente, ¿qué dice la ley de la demanda? Les comentaba hace rato muy a grandes rasgos. Nos dice que los consumidores estarán dispuestos a comprar menos de un producto o servicio cuando baje su precio o en determinado momento, a lo mejor cuando suba. Cuando baje, dicen, ok, pues ya bajó el precio de tal artículo, pues voy a aprovechar porque luego a lo mejor sube. Entonces, eso es a lo que dice, cuando baje su precio o suba. Entonces dicen, voy a aprovechar a comprar
porque disminuyó, bajó el precio antes de que suba. O sea, se están previniendo en determinado momento. Pero son cuestiones psicológicas, créanme, muchas veces. Ah, profe, yo soy de las que ando cazando ofertas en los supermercados. Eres de las que compra antes de que suba el precio. No, soy de las que buscan las ofertas 03, 02 y 01. Ok, correcto. En mi clasificación, si nos puedes compartir, ¿qué te refieres con 02, 03 y 01? Ah, todos los productos en los supermercados existen, por ejemplo, ahorita acaba de pasar el Día del Niño y van a meter en los supermercados lo que son las compras del Día de la Madre. Al fin de cuentas es mercadotecnia. Así Ahorita, a partir del el día 5, empiezan los descuentos en los juguetes, vamos a llamarlo así. Ok. Empieza el 03, por ejemplo, si cuesta un juguete 600 pesos, en su primera liquidación termina en .03, el .03 es la primera liquidación, le pueden bajar el 20%, la segunda el 40%, y en la tercera liquidación, que sería .01, le pueden bajar del 60 al 80, inclusive al 90% del producto. Es correcto, de hecho, sí, perfectamente, sí lo manejan muchas empresas así, o hay productos que en determinado momento a lo mejor ni siquiera son de temporada, pero ya tienen en inventario mucho tiempo. Así Entonces, es. es lo que realmente manejan, por eso luego ahorita están sacando muchas cuestiones que hay estantes de remate. Entonces, son Así es. productos que pues obviamente no le quieren perder en determinado momento, ya obviamente lo que se pueda recuperar pues es bueno, pero porque pues ya cumplieron un ciclo de vida en la tienda, entonces ya no se va a vender obviamente, y sí, o sea, los terminan por rematar, así como nos dice Ashanti, a lo mejor un 20, después un 40, luego un 70, 80%, y pues es donde podemos los consumidores aprovechar en determinado momento, si ocupamos, obviamente, o pues a lo mejor muchas veces a tratar de hacer negocio, comprarlo y posteriormente a lo mejor revenderlo a un precio más caro. Bueno, yo lo uso para mis propios intereses. Un ejemplo le voy a poner, iba a salir de vacaciones y encontré unas maletas de 1,400 a 220 pesos con la liquidación de .01. Ok, correcto. No sé si, bueno, en la parte, específicamente, ¿qué tiendas manejan en su región? Aquí no hay Arteli ni Chedraui, solo en Aguascalientes. Aquí lo que es Soriana, Aurrera y Walmart en la Ok, región. y ahí es donde manejan ese tipo de cuestiones. Así es. El otro día encontré aquí es un Aurrera, encontré un mini componente en 180 pesos. Mi computadora esta la compré en liquidación, en última liquidación aquí mismo, en 2,600 pesos. Ok, no, sí, qué bueno que están en esa región. Acá no, no estamos beneficiados con esos precios, créanme. Bueno, No los podemos llegar a ver. De hecho, jamás se han visto, tanto así muy bajos, no. En cuestión de computadoras o otros, no se ve tanto así realmente, créanme. profe, ¿en Tampico aparecen demasiados? No. Sí, porque estoy en un grupo de WhatsApp y Ok, de pero Facebook. de las tiendas no, De las tiendas, sí, de las tiendas. En Walmart, en la Avenida Hidalgo, en Tampico, ahí aparecen demasiados. Bueno, yo he ido, no sé cómo lo manejan en las redes sociales, pero sí no se ve muy común eso acá, por lo menos Los es... detergentes para ropa ahorita están a 2 por 40 pesos el Persil, nada más que creo que es en Bodega Aurrera, Ok, no, ese pero aquí tipo de no hay. ofertas sí. Yo me refiero Sí, a sí, sí, sí. electrodomésticos y electrónica y todo eso, no. No, aquí también se batalla mucho para esos, pero pues de uno en un millón se Sí, encuentran. sí, claro. De hecho, Y abarrotes y después eso sí. sí, después es irse a pelear con las cajeras. Es correcto. A veces se equivocan en las etiquetas y pues obviamente entra la Profeco ahí Sí, para que lo haga válido. Pero exactamente. ok, pero pues tiene que ver en la cuestión de demanda, o sea, vemos, baja el precio y pues decimos, ok, y es muchas veces en la cuestión psicológica también, dicen, oferta, bajó el precio, ay, es que está en oferta, es que no lo voy a encontrar al mismo precio, bueno, lo compro,
Entonces es cuestión de demanda y es cuestión de psicología y es cuestión de merchandising. Entran muchas cuestiones ahí con tal de que pues, el consumidor pues obviamente siga desembolsando. Otra cuestión de la ley de demanda que nos dice que los consumidores estarán dispuestos a comprar más de un producto o servicio, pues cuando baje su precio. Pues eso es lo común, lo normal. Pero a veces en la demanda aumenta el precio del producto y ustedes dicen, bueno, pues yo no voy a comprar algún producto que aumente, pero sí pasa, créanme, si aumenta un producto su precio en determinado momento y escasean la oferta, hay gente que lo compra al precio que aumente y lo siguen comprando y pues, va ahí a entrar la cuestión del valor de utilidad también. ¿Qué pasó? Y lo vimos muy reflejado en esta pandemia, en cuestión de cubrebocas, en cuestión de gel antibacterial, en cuestión de alcohol, en cuestión de papel. O sea, los precios subieron de mercancías o productos que el consumidor en determinado momento ignoraba. Subió el alcohol, subió los geles, el precio de los geles y como quiera creció la demanda. El consumidor lo seguía consumiendo, lo seguía comprando. Es cuando la ley de la demanda dice, aunque aumente el precio, puede aumentar la demanda del producto. Lo vimos en los cubrebocas por la cuestión de la pandemia, pero aumentó la demanda, aumentó el precio. Aumentó el precio de los geles antibacteriales y aumentó la demanda, aunque estuvieran más caros. Hay gente que empezó a hacer negocio con geles antibacteriales domésticos y pues los daba caros también en su momento. Entonces, y las compras de pánico. Así es, se acabó el papel en muchas tiendas de autoservicio al precio que lo estuvieran dando. O sea, no sabemos por qué, no se explican los economistas por qué se acabó el papel, pero bueno, se acabó el papel. Entonces, y al precio, en determinado momento, si aumentaba el precio, como quiera lo seguían comprando. Es donde dice, o sea, la ley de la demanda ahí, la cuestión es cuando aumente, cuando disminuye, se vuelve a ratificar. No porque aumente quiere decir que no aumente la demanda. Puede aumentar el determinado momento el precio de un producto, de un servicio y aumentar su demanda. Puede bajar y aumentar su demanda también. Así es. ¿De qué depende la demanda de un bien o un servicio? Dice, obviamente va a depender del precio, va a depender del ingreso, obviamente el ingreso de las personas, de los consumidores, de los bienes complementarios y sustitutos que hayan en determinado momento de un servicio, de un producto, de un artículo y de los gustos de los consumidores. Hay consumidores quienes son fieles a su marca, pero hay otros que no. Hay quienes son fieles al precio. En determinado momento, si no es la marca, pues no importa, simplemente con que satisfaga la necesidad, en este caso se sientan satisfechos. Por eso hoy en día en los mercados, en diferentes mercados, existen diversidad de bienes complementarios y de bienes sustitutos. Lo vemos en cuestión de comida, en cuestión de detergentes, y muchas veces a lo mejor se mantiene al mismo precio de un alimento, de un producto de marca, o muchas veces las marcas propias de las empresas disminuyen su precio, pero pues obviamente tienen más redituabilidad. Si se mantiene al mismo precio, tienen más utilidad. Si lo disminuyen, como quiera, tienen utilidad en ese aspecto. Lo vemos en detergentes, en suavizantes, en jabones para baño, jabón para ropa, en champús, en atunes, en salsas, en muchas cuestiones. Los vemos en ropa, en tenis, en zapatos, lo vemos en aparatos. Hay marcas más comerciales que otras, en cuestiones de accesorios para celulares, etcétera. Entonces va a depender obviamente del consumidor en cuestión del precio. Hay muchos que dicen, no me importa que lo demás esté más barato, yo en determinado momento uso esta marca porque pues así me siento satisfecho y lo sigue comprando. ¿Qué quieres? Pero en determinado momento también va a depender, como les decía, del ingreso y pues obviamente también de los gustos y de los bienes sustitutos que existen. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta primera sesión. Muchas gracias por su atención, su participación. Estén pendientes de su Claro para la última actividad de este primer módulo y del nuevo link para la siguiente sesión. Gracias, chicos. Nos vemos en un rato más. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hola. Hola. Hola, Dylan. Hola. Hola. Dile hola. Hola. ¿Cuándo vas a venir a mi casa? Dile un día.
Adiós. Ok. Pórtate mal. Bye. Dile bye. Bye. Bye.